El Pasquino. Hola Luis, feliz año 2020 a todas las personas que nos seguís en El Pasquino. Vamos a entrar directamente con la primera pregunta de este año. Y va a ser una pregunta, creo que bastante candente. Es un tema que lleva unos meses dando vueltas por la prensa internacional, también aquí en España, no sé si en Luxemburgo os ha llegado algo, seguramente te suene. Y tiene que ver con los títulos de las obras de arte. Ya desde hace unos años hay una cierta presión para que los museos cambien los títulos de algunas de sus obras de arte. Os pongo un poco en contexto. Lo que se argumenta es que algunos de los títulos de las obras de arte son imprecisos, eufemísticos o que ocultan una parte del contenido de esa obra de arte. Y hay un montón de ejemplos. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser los retratos de mujeres que estaban casadas con los artistas. Esto es una polémica que ha surgido en Estados Unidos en varias ocasiones, de cuadros que se llaman Retrato de la mujer del artista, y en la cartela pone Retrato de la mujer del artista. Y hay gente que dice, oye, ¿por qué no en vez de eso no ponéis Retrato de, qué sé yo, Jane Williams, mujer del artista? Porque si ponéis Retrato de Jane Williams, mujer del artista, le estáis dando personalidad y carácter a esa persona. No es simplemente un objeto que sale en el cuadro, sino que sabemos quién es. En algunos casos incluso, a veces esas mujeres de los artistas son artistas también ellas, o son escritoras, o son personajes relevantes, o simplemente son sus esposas. Pero en todo caso hay gente que dice, oye, tenemos derecho a saber su nombre, no simplemente Retrato de la mujer del artista. También ocurre con Retrato de la madre del artista. Este sería un poco el mismo ejemplo. Otro caso sobre títulos son los títulos de obras mitológicas, cuadros, esculturas mitológicas o históricas, donde hay gente que considera que se contiene un eufemismo. Sobre todo hay un título en este sentido que ha despertado bastantes polémicas, o una palabra más bien, que es la palabra rapto. Hay un montón de cuadros que se titulan El rapto de Ganimedes, El rapto de Europa, El rapto de las Sabinas, El rapto de las hijas de Leucipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, hay gente que dice, ¿por qué le llamas rapto y no secuestro? ¿Por qué le llamas rapto y no violación? Cuando, si sabemos la historia, sabemos que en realidad lo que tiene lugar después es una violación, o podemos concebir eso como un secuestro. Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de los títulos de las obras de arte? Tú como artista, además. Tú que además conoces a un montón de artistas, ¿qué pasa con los títulos de las obras de arte? ¿Crees que se deben cambiar? ¿No? ¿Se deben adaptar? Yo te voy a dar mi respuesta, y luego espero la tuya. A ver cuánto te metes en este tema, porque es un tema en el que siempre pueden saltar chispas. Yo creo que depende del caso. Cosa número 1 a tener en cuenta. Los títulos de las obras de arte son una convención, en la mayor parte de los casos. En el arte clásico, en la mayoría del arte, de hecho, los artistas no ponían título a sus obras. La idea de que una obra debe tener título es una idea bastante reciente, bastante contemporánea, bastante de los últimos siglos, 2 siglos, 3 siglos, no mucho más allá. En un momento en el que ya se identifica la idea de genio, de creador, de es mi creación, es mi obra y le pongo un título. Velázquez no le ponía títulos a sus cuadros, Rafael no le ponía títulos a sus cuadros. Y lo que pasa en la historia del arte es que cuando las historiadoras e historiadores del arte identifican lo que sale en un cuadro, utilizan lo que han identificado como título. Por ejemplo, la rendición de Breda. La rendición de Breda es lo que se representa en el cuadro, no es necesariamente el título del cuadro. El rapto de las Sabinas. Pues si el cuadro representa el rapto de las Sabinas, es lógico que se titule así. Y le ponemos ese título precisamente para orientarnos. De la misma manera que un retrato puede ser retrato de un caballero, y cuando sabemos que ese caballero tiene nombre y apellidos, le llamamos retrato del duque de Medinaceli, porque hemos identificado al duque de Medinaceli en ese cuadro. Antes no sabíamos que era el duque de Medinaceli y le llamábamos retrato de un caballero, como el caballero de la mano en el pecho del Greco, que no sabemos quién es. Pero si un día sabemos, o llegamos a saber, quién es el que sale en el cuadro del Greco, le pondremos el nombre del protagonista. Yo creo que hay que seguir esta misma lógica. Y esa es mi respuesta, ¿no? Porque, en segundo lugar, hay que tener en cuenta que el título no es simplemente una cuestión estética o ética, es una cuestión de identificación. De manera que cambiar gratuitamente los títulos de las obras de arte no tiene ningún sentido, porque provocas un caos. Algunos casos ya suceden, y cuando a veces se le cambia el título a una obra de arte, eso provoca una cierta como confusión, porque se pierde la referencia de esa obra de arte. Así que el cambio de título, o la ampliación más bien, debe estar completamente justificado. ¿Cuándo se justifica un cambio de título? Cuando realmente hemos, por un lado, identificado lo que antes no habíamos identificado. Pues mira, esto era una escena que no teníamos ni idea de lo que representa, y ahora hemos descubierto que representa la guerra de Troya.
Perfecto. Entonces le vamos a titular Guerra de Troya, en vez de Batalla, como se titularía antes. O lo mismo que te decía de si identificamos a la persona que sale en el cuadro. ¿Cuándo no se deben cambiar? Cuando el título realmente es ajustado a lo que se representa en el cuadro o a su tradición literaria, que eso es a donde yo quiero llegar. Hay que tener muy en cuenta que en el pasado de Europa y en el pasado de las culturas del Mediterráneo, el rapto y la concepción de la mujer como si fuese un objeto forma parte de la historia. Traducirlo, yo creo que lleva a una confusión enorme. Y con esto me refiero a esos raptos, ¿no? El rapto de las hijas de Leucipo, el rapto de las Sabinas. Claro, es que según la leyenda, Roma se fundó así. Rómulo y sus camaradas secuestraron, y la leyenda no lo oculta, a las mujeres de los Sabinos, a las mujeres de ese pueblo, para que fueran las primeras mujeres de Roma. Así que todos los romanos, según la historia, serían herederos de ese secuestro y entendemos que violación. Pero lo entendemos nosotros, porque en la época pasada este concepto no existía. Y esa es la parte más importante. Pensemos en la guerra de Troya. La guerra de Troya se desata porque el príncipe troyano París se enamora de Helena de Troya y se la lleva a Troya. Pero Troya estaba casada con otro señor, con Menelao. En ningún momento, en la guerra de Troya, nadie plantea si Helena estaba de acuerdo o no con aquello. París se lleva a Helena a Troya y eso desata una guerra. Pero nadie le preguntó a Helena, porque en la historia de aquella época las mujeres no tenían ni voz ni voto. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho, a veces no solo no tenían ni voz ni voto, sino que esta especie de transacción, como si fuesen un objeto, formaba parte de la propia cultura de la época. Si lo cambiamos y si cambiamos el título, acabaremos provocando una confusión. Sobre todo porque nosotros no le llamamos el rapto de Europa a un cuadro que representa el rapto de Europa por parte de Zeus por simple convención, sino que le llamamos el rapto de Europa porque ese es el nombre que esa escena en concreto de la mitología tiene en la propia mitología. Es decir, en las fuentes se llama el rapto de Europa. Y es el rapto de Europa. Y ese es el concepto de la iconografía que sale detrás. Igual que le llamamos la cólera de Aquiles y no la matanza de Aquiles, cuando Aquiles se cabrea y decide eliminar a los troyanos uno por uno porque han asesinado a Patroclo, a su amigo. Adaptar con palabras modernas los títulos del pasado me parece muy peligroso. Me parece arriesgadísimo, porque implica una subjetividad enorme e implica que los títulos cambien hoy y pueden volver a cambiar dentro de 10 años, o de 10 meses, o de 25 años. Y eso creo que solo debe tener lugar en aquellas ocasiones en las que va a ampliar el conocimiento del cuadro, va a aportar un significado nuevo, o va a significar, básicamente, concretar con respecto al título que se le estaba dando hasta ahora al cuadro. Con esto también digo que no hay nada de dramático, como decía antes, en cambiarle el nombre a un cuadro, pero tiene que ser con una razón. Yo estoy completamente a favor de que donde antes ponía la mujer del artista, retrato de la mujer del artista, si sabemos que esa mujer se llamaba Jane Williams, ponga retrato de Jane Williams, la mujer del artista. Pero es que eso ya se hace, y se hace en cuanto se puede. Y ahí sí que hay que luchar un poco contra la tradición. Hay que pelearse un poco con esa tradición de representación. Abrir la mano de cómo vamos a llamar a los personajes que están en un cuadro o a la escena que se ve en un cuadro, a lo mejor nos lleva a decir retrato del esclavo Juan de Pareja por Velázquez o retrato de la familia de Felipe IV y sus sirvientes de corta estatura en vez de las meninas, porque entonces tendremos que ajustarlos todos y las meninas a lo mejor también es despectivo, dependiendo de cómo lo veamos. O otros títulos pueden llegar a ser despectivos. Así que yo creo que tenemos que tener muy claro esto. Hay títulos que proceden de la tradición y no pasa nada porque se cambien, porque son meramente descriptivos, y cuanto más precisos sean en su descripción mejor, pero hay otros títulos que son realmente identificativos de una tradición literaria, mitológica, histórica, que está contándonos desde un punto de vista muy claro lo que está pasando. Y el ejemplo más claro es cuando hablamos de la Pasión de Cristo. Decimos la Pasión de Cristo y no el asesinato de Cristo, porque la Pasión de Cristo es la terminología histórica que se ha utilizado para esa escena. Si llamamos secuestro y violación de Europa a lo que hasta ahora era un rapto de Europa, a lo mejor también tendríamos que llamar asesinato y maltrato de Cristo a lo que hasta ahora simplemente llamábamos Pasión de Cristo. Esa es mi opinión. Creo que me he extendido bastante, pero me he extendido porque la respuesta a tu pregunta va a ser bastante breve.
Me preguntabas con qué me quedo de 2019, qué me pareció más importante de 2019. Y yo casi le voy a dar la vuelta. Te voy a decir qué me gustaría de 2019 que permaneciese durante 2020, si me permites. Hago un poquito de trampa, porque así te respondo y le doy un punto más. Me gustaría que en 2020 siguiésemos con ese espíritu que nació en 2019 en las redes, de estar muy pendientes de nuestro patrimonio artístico, de involucrarnos como ciudadanos y ciudadanas en lo que ocurre en los museos, en lo que ocurre en los monumentos, y que fuese cada vez a más. Y que cada vez más gente viese las redes sociales como una plataforma en la que todos y todas podemos hablar, en la que nos podemos comunicar fácilmente, en la que podemos discutir, esperemos que sin llegar a tonos polémicos o excesivamente amargos, pero sobre todo en un lugar en el que podemos exponer de manera honesta nuestras preocupaciones para que otras personas nos comenten qué es lo que está ocurriendo con la cultura, con el patrimonio, con la gestión de los museos y todo esto. Me parece que en 2019, en el ámbito hispano, esto fue una bomba. Ya se empezaba a calentar desde antes, pero en 2019 cada vez ha habido más gente que ha usado Twitter y otras redes sociales para hablar de cómo está el patrimonio en su país, para sacar los grandes debates culturales, artísticos y del patrimonio, y creo que eso se debe conservar. Y sobre todo, de este año y pico hacia atrás, yo me quedo y me tengo que quedar contigo y con toda la gente maravillosa que he conocido gracias a las redes sociales. Y aquí me voy a poner un poco moñas, pero es cierto. Siempre nos dicen que las redes sociales alienan y que la gente se separa por las redes sociales y que por culpa de las redes sociales los niños de hoy en día no salen de casa. Y yo la verdad es que no es esa la red social que yo conozco. Yo conozco unas redes sociales donde he conocido literalmente a decenas de personas. A muchas de esas personas he tenido la suerte de conocerlas personalmente y son fantásticas y puedo debatir con ellos y con ellas de un montón de temas culturales que van mucho más allá de lo que normalmente puedo hablar con las 3, 4 personas con las que puedo hablar de estos temas en mi día a día cotidiano. Y eso me parece fabuloso. No solo eres tú, pero evidentemente tú tienes un papel muy importante, es toda la gente del grupo de los Barrochos, como sabes perfectamente, es toda la gente que aún no es del grupo de los Barrochos, pero que nos sigue, que se hace eco de lo que hacemos, y yo creo que cada vez somos una familia más grande, y eso me parece muy interesante, porque somos una familia cultural que hablamos de nuestros intereses y de nuestras pasiones. Y yo creo que eso es lo más grande de las redes sociales. Me gustaría conservar eso de 2019 durante 2020 y durante mucho tiempo. La posibilidad de seguir discutiendo contigo, poniéndote preguntas difíciles y hablando con todo el mundo de manera sincera y directa de lo que nos apasiona. Igual que otra gente se apasiona hablando del último gol del Real Madrid o del Barça o del Atleti, y otra gente se apasiona con un touchdown, pues nosotros nos apasionamos con qué cuadros se van a colgar en una sala de un museo. Y yo creo que es fabuloso. Eso es lo que más me ha gustado de 2019, es con lo que me quedo y con lo que espero quedarme durante mucho tiempo. Te he puesto una película, te he puesto una pregunta difícil, así que ya sabes lo que te queda.